Empezando, vamos a recopilar nada más. La clase pasada dijimos que habían 17 pasos para la llegada del Mashiach. Y creo que vale la pena volverlos a retomar un segundo. El primero es Heble Mashiach. Son sufrimientos antes del Mashiach. Vamos a explicarlos muy a profundidad cada uno y uno. Nos vamos a ir metiendo. Heble Mashiach si son sufrimientos físicos, espirituales, etcétera. Pero ahorita vamos rápido en los primeros 17 puntos. El segundo es después de Heble Mashiach, después de los sufrimientos de antes del Mashiach, va a venir un Naví Lahzor B'Teshuvah, así escribe el Rambam. Va a haber un Jajam o una persona que va a hacer que el pueblo haga Teshuvah, nos va a regresar en Teshuvah después de esos sufrimientos. Hay quien opina que es el Mashiach Ben Yosef, hay quien opina que es un Jajam. Vamos a verlo otra vez a profundidad después. El tercero es Gog Magog. Después de este Naví Lahzor B'Teshuvah va a venir la guerra de Gog Magog. Luego viene Yemot HaMashiach, se va a revelar el Mashiach. Después Binyan Yerushalayim, se va a construir Yerushalayim y el Bet HaMikdash. Vamos a ver si el Bet HaMikdash lo vamos a construir nosotros, va a caer del cielo, todas las opiniones al respecto, si podemos encontrar una opinión en conjunto. Después viene Kibbutz Galuyot, nos vamos a reunir todos en Israel, las 10 tribus perdidas y los que estamos afuera de Israel, nos vamos a reunir en Israel. Cuando lleguemos al punto vamos a ver las diferentes opiniones de Kibbutz Galuyot. Luego va a llegar Eliyahu Naví. Después de Eliyahu Naví viene Yom Adin Agadol, el día del juicio final, en el día que se va a juzgar todos los 6,000 años del mundo. En Rosh Hashanah se juzga cada año. En el día que una persona se va de este mundo se juzga toda su vida y así, y así, etcétera, etcétera. Pero el día de Yom Adin Agadol se van a juzgar los 6,000 años de la creación. Después de esto viene Bitula Yetzer Hara. Hashem va a anular al Yetzer Hara, ya no vamos a tener más tentación de pecar. Después de anular el Yetzer Hara, va a haber una época de paz. Está escrito en el Naví, Lo hizo Goy el Goy Jereb, no va a levantar un pueblo contra otro de la espada. Veló Diveruot Milhamay, no van a hablar más de guerras. Va a haber paz, y no solo eso, también va a haber paz entre los animales, dice el Naví, y va a vivir un lobo con un cabrito. Va a haber paz entre los animales, va a haber una paz completa. Después mitzvot betelot, dice la Gemara, mitzvot betelot leatid labo. Hashem va a anular las mitzvot cuando llegue el Mashiach. ¿Qué quiere decir anular las mitzvot? Que hoy en día para conectarnos con Hashem, para conectarme con Hashem, tengo que comer matzah en Pesach, tengo que cuidar Shabbat, tengo que comer kosher. Si no, estoy creando barreras que me prohíben conectarme con Hashem, que no me dejan conectarme con Hashem. Va a haber tanta revelación de Hashem que vamos a poder conectarnos con Él sin el mediado de las mitzvot. Igual vamos a ver las opiniones al respecto cuando llegamos. ¿Vamos a hacer mitzvot o cómo? Vamos a ver las opiniones al respecto cuando lleguemos, pero esa es como la idea en general. Después viene Tchiyat HaMetim, la resurrección de los muertos. Después viene Elef Ashvi, el séptimo milenio, que es los Hamim lo llaman Kulo Shabbat, todo Shabbat, vamos a ver a qué se refieren. Después viene el Olam Haba, que es lo que tanto estamos esperando, el Olam Haba, que es el mundo como era antes de que Adam HaRishon pecara. Hurban Olam, que es la destrucción del mundo. Vamos a ver que no es según todos, vamos a ver por qué se necesita, cuáles son las opiniones que lo apoyan, que no lo apoyan esta idea. Después viene Hidush Olam, la reconstrucción del mundo. El Ramjal es el único Jajam. El Ramjal fue un Jajam cabalista muy grande, que él, después de lo de que pasó con Shabbatai Tzvi, no sé si conocen la historia, pero Shabbatai Tzvi fue un falso Mashiach, y después de lo que pasó con Shabbatai Tzvi se prohibió todo lo que es el estudio de Kabbalah, y el Ramjal empezó a estudiar Kabbalah. No nomás empezó a estudiar Kabbalah, empezó a escribir nuevos Tikunei Zohar, nuevos escritos que con el mismo lenguaje del Zohar, muy cañones. Entonces los Jajamim de su generación decidieron excomulgarlo, le quemaron sus libros, le hicieron una vida muy difícil, y él, su Jajam, era Rabbi Yeshayahu Basam, el Mahari Basam, es un Jajam conocido por Alajá, y él era el Jajam del Ramjal, y el Ramjal le mandó una carta a su Jajam, a Mahari Basam,
una persona que lee la carta empieza a llorar. Todo lo que le hicieron, cómo lo excomulgaron, Pero en esa carta el Ramjal escribe, pero Giluli me Hashamayim, me revelaron a mí del cielo, que todo lo que yo quiera saber en cuestiones de Torah, me lo van a revelar. Todo lo que yo quiera saber en cuestiones de Torah, me lo van a revelar. Y dicho y hecho, un ángel bajaba y le revelaba Torah al Ramjal. Por eso el Ramjal es el único que encontramos que escribió qué va a pasar después del 7º milenio, en el 8º milenio, en el 9º milenio, en el 10º milenio y Netzach, qué va a pasar en la eternidad. O sea, fue válido todo lo que él había... Todo lo que él escribió se lo revelaron del cielo por medio de Magidim, se llaman, Malachim que bajaron a estudiar con él. La clase pasada tocamos varios puntos de la introducción y nos quedamos en el primer paso, que es Heble Mashiach, los sufrimientos que habrá antes del Mashiach. ¿Qué son estos Heble Mashiach? ¿Dónde encontramos la fuente de estos Heble Mashiach? Está escrito en el Pasuk, en Yeshayá, capítulo 26, versículo 17. Dice que Moara takrib la ledet, tatjil tizak bajabalea, así como una mujer que va a dar a luz empieza a tener contracciones y empieza a gritar por las contracciones, que nainu mi paneja Adonai. Igual estábamos nosotros delante de ti, Hashem. ¿Qué quiere decir? Así como una mujer tiene contracciones antes de tener a su hijo, igual Am Israel va a tener contracciones antes de que llegue el Mashiach. Esas contracciones las encontramos en la Gemara. La Gemara explica esto en el Tratado de Sanedrín, página 98b. Y vimos diferentes motivos, y con esto quiero empezar la clase de hoy, de por qué se necesitan estas contracciones. Hashem que no se preguntó la semana pasada, ¿no? Así nos quedamos la semana pasada. Sí. Es correcto. ¿Por qué Hashem no puede hacer así y traer al Mashiach? ¿Por qué Am Israel necesita pasar ciertas contracciones para poder llegar al estado de Mashiach? Para rogar que venga. Para rogar que venga, me gustó Para hacer mucho la teshuvah, respuesta, ¿no? Para hacer teshuvah. Si decimos el Perek Shirah, dice que estamos... Absueltos de Hebla y Mashiach. ¿Sí? Sí. Bueno, es que nosotros Eso dice digamos el que Perek somos que movemos lo del Perek Shirah, entonces es lo que Wow. sabemos ahí dice. Revi, כל מה שאומר פרק שירה, Wow. Sí, está... está algo de Hebla y Mashiach. Pero ya Impresionante. déjalo de continuar. No pasa nada. Vamos a ver al final de Heble Mashiach, vamos a ver la segulot que dieron Jajamín para salvarte de este Heble Mashiach. Para no tener este Heble Mashiach. Ok, empezamos. El primer motivo por el cual se necesita Heble Mashiach es el siguiente. Para apreciar algo dulce, primero se necesita algo amargo. Justo encontré, estaba estudiando esta semana, no se los dije la semana pasada porque justo lo vi esta semana, el Sefer HaTodah, cuando habla de Nisan, habla de Pesach, escribe lo siguiente. En Korin Geulá no se llama salvación, Litziá me afela leorá, más que cuando sales de la oscuridad a la luz. Así escribe el Sefer HaTodah en Nisan. Ze shelo yada tam shibud meolam, una persona que nunca conoció lo que es estar esclavizado, o eno toem tam shel geulá, no puede probar lo que es la salvación. Sigue diciendo, veikara shel geulá, ajerut abba mitoch ashibud gufo. Y lo principal de la geulá, de la salvación, es la salvación que viene después de una esclavitud, que se vivió en cuerpo, en carne propia, como dicen en México. Esta esclavitud no tiene que ser una esclavitud física, vamos a ver más adelante, pero ¿cuántas veces no estamos esclavos a todo lo que es, lo que la sociedad dice de nosotros? Todo eso también se llama esclavitud. Entonces vamos a ver que hay quien opina también que Heble Mashiach son tzarot, son sufrimientos espirituales. Es el primer punto. Para apreciar lo dulce, para apreciar lo que es ser libre, se necesita primero algo amargo. El segundo punto dice, el pasuk, ve'et Sarai le Jacob umimenu ibashea. Es el momento de sufrimientos para Jacob y justo de esos sufrimientos va a ser salvado. ¿Qué quiere decir? Dicen Jajamim que Hashem hizo que antes de una salvación haya una época de sufrimientos para que la gente despierte en Teshuvah. Hashem dice, yo quiero que todo el pueblo de Israel tenga el mérito de recibir al Mashiach. Hashem quiere que todos recibamos Mashiach. Para que todos recibamos Mashiach, ¿qué se necesita? Que hagamos Teshuvah. Para despertarnos en Teshuvah, Hashem creó una época difícil, una época que no vemos muy claro lo que es Hashem, para que el pueblo empiece, como dijimos, empiece a llamar a Hashem, empiece a hacer tefilá, empiece a hacer teshuvá y se empiece a acercar a Hashem, y por medio de esto seamos propicios para recibir la Geulá. El tercer motivo es Kaparat Abonot.
Caparat abonot es todos pecamos y no necesariamente de todos los pecados que hacemos teshuvah. Como no de todos los pecados que hacemos teshuvah, y Hashem quiere que lleguemos al Mashiach limpios, entonces Él nos va a ayudar a limpiar un poquito esos pecados que tenemos. Así trae el Ramak en su libro Or Yakar, también trae el Ramak así en su libro de Lima, lo vamos a ver más adelante, y lo trae también así Rabbi Abraham Azulay en su libro Gesed le Abraham. Ahorita vamos a llegar a las fuentes, a cuál es su lashon, cómo está escrito en el libro literal. Y el cuarto punto que vimos la clase pasada es, Hashem quiere cerrar cuentas con lo que hiciste en tu reencarnación pasada. Tú haces teshuvah hoy de lo que te acuerdas que hiciste, pero lo que hiciste en tu reencarnación pasada, no te acuerdas que hiciste en tu reencarnación pasada. Entonces, por lo tanto, Hashem quiere que cerremos esas cuentas, quiere limpiarnos de lo que hicimos en las reencarnaciones pasadas para poder así entrar a Mashiach. Hasta aquí, claro, los motivos de Heble Mashiach. Vamos a empezar a ver un poquito de Mekorot, de las fuentes que hablan de Heble Mashiach. El Gesed de Abraham, que les mencioné hace unos minutos, dice: Beholze, todos estos sufrimientos de antes de la llegada del Mashiach, ¿para qué son? Letzaref ulzajef et Israel, son para limpiar y para darle mérito a Israel, que fi araui de adin. Esto es muy importante. A cada quien lo que se merece, justo. Una persona que fue muy mala va a tener más Heble Mashiach que una persona que no fue tan mala. Una persona que fue un tzadik va a vivir esta época Heble Mashiach mucho menos. Bechol echad ve'echad itztaer kefi chiyubo. Y cada uno y uno va a soportar según lo que él debe. Es importante aclarar este punto. El pasuk dice: El emuná ben Abel tzadik ve'yasharu. Hashem es un Dios fiel, en Abel, no tiene tropiezo. Tzadik ve'yashar hu. Es justo y es recto. ¿Qué quiere decir? Hashem no le manda sufrimientos a alguien que no se los merece. Hasbe Shalom pensar así. El Hamarush, Ham Shalom Arush, él dice que una persona que está pasando en su vida cosas difíciles y llega con Hashem en sus tefilot y se queja, ¿qué le está diciendo Hashem en otras palabras? Hashem, eres injusto, no me merezco lo que me estás mandando. Dice el Hased de Abraham, Hasbe Shalom pensar así. Cuando lleguen esas épocas tenemos que entender que cada quien va a tener lo que él necesita tener para llegar a la época del Mashiach limpio. Cada quien es diferente. Umisheiten tzavaro beol a teshuvah. Y aquel que haga teshuvah, el lenguaje del Hased de Abraham es el que ponga en su cuello el yugo de la teshuvah. Quiere decir, aquel que haga teshuvah, sigue diciendo, itztareb beiskel lekabel atov. Se va a limpiar rápido y va a recibir lo bueno. No va a recibir lo malo, va a recibir solamente lo bueno. ¿Por qué? Ya hizo teshuvah, ya hiciste teshuvah, ya no hay nada lo que limpiar. Otra vez vimos, toca dos motivos. El motivo de que quiere Hashem limpiarnos para que lleguemos a la época del Mashiach limpios. Y el motivo de que Hashem quiere despertarnos en teshuvah. Aquí empieza a hablar el Hased de Abraham un poquito de Gog y Magog, pero como es lo que sigue diciendo, me voy a adelantar un poquito. Dice, y en esos días y en esas épocas, Milhamá Rabba, Goy Begoy Ishbereu. Va a haber una guerra, un pueblo con otro pueblo, una persona con otra persona. Va a empezar a haber discusiones, va a empezar así como a calentarse las cosas por una guerra. Israel y Yubenehem Betzar Gadol. Y Israel va a estar en medio de ellos y va a empezar a verse involucrado en la guerra. De Hashem itbaraj yerahem alehem, y después de Gog y Magog Hashem se va a apiadar de nosotros. Bizhut shelosh et avot hakdoshim, por el mérito de Abraham, Isaac y Jacob, y empieza a hablar un poco de la Geulah. Esto vamos a ver un poco más a fondo cuando lleguemos al tema de Gog y Magog. Ok, decidí empezar por las opiniones que opinan que estos sufrimientos van a ser sufrimientos físicos, y luego vamos a empezar a meternos en aquellos que opinan que estos sufrimientos van a ser sufrimientos espirituales. Dice el Eben Shelema del Gaón de Vilna, así escribe: Kodem Ageulah, antes de la llegada del Mashiach, y Jabel Agalut Yoter Mikol Agalut, y Jabel Agalut Yoter Mikol Agalut, se va a hacer más duro el exilio, más que en cualquier otra época del exilio. ¿Qué quiere decir? Antes de que llegue el Mashiach, va a haber una época que va a ser mucho más fuerte el exilio que todo lo que hemos vivido. Muchos jamín quieren explicar que fue la Shoah. En la Shoah se vivió una época que fue mucho más dura que en la Inquisición de España. Fue muy fuerte, la expulsión de los judíos de Francia, de Inglaterra,
las masacres cosacas fueron cosas muy fuertes, pero nunca en la vida se vio algo que se han asesinado 6 millones de Yehudim. Fue algo muy fuerte. Por eso hay quien quiere explicar así al Gaón de Vilna, que estos sufrimientos sí se vieron en la época de la Shoah. El Malbim tiene una opinión un poco diferente. El Malbim dice que Jablé Mashiach, cada vez que los Jamim hablan de los sufrimientos antes del Mashiach, o las contracciones, como vimos antes del Mashiach, se llaman Gog Magog. Así trae el Malbim. El Malbim dice sobre el libro de Yeshaya. Sobre el libro de Yeshaya, capítulo 66, versículo 8, ahí explica el Malbim, Bebo Azman Ageulah, Sheas Tashuba Yoledet Ala Mishbar, Beyagiulah Jabalim Betzarim, Sheu Milchemet Gog, cuando llegue el momento de la llegada del Mashiach, que Am Israel va a empezar a tener estas contracciones de antes del parto, antes de que nazca el Mashiach, por decirlo así, y dice, ¿qué son estas contracciones? Sheu Milchemet Gog, esta es la guerra de Gog y Magog, Az Iye Ledata Beofan Mufla. Y entonces va a ser la nacida de una manera muy impresionante. Va a llegar el Mashiach, nos va a salvar a todos. El Ramak, no me quiero alargar mucho en Javel de Mashiach, pero el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, en su libro de Lima, que es lo que vimos antes, opina igual que el Hasea de Abraham, trae casi el mismo lashon, el mismo lenguaje, que estos sufrimientos vienen a limpiarnos, a despertarnos en Teshuvah, y todo aquel que haga Teshuvah no va a tener que pasar por esto. Ok. Acá vamos a empezar a ver los sufrimientos que dijeron los Jajamim, no tan contemporáneos, de la época de la Gemara, que están dentro del Talmud. Los que pasaste ahorita son los físicos, ¿no? Son los físicos. Exacto, o sea, hablaron un poquito que va a haber el galut, el exilio se va a hacer mucho más fuerte, pero Bezrat Hashem nos va a salvar. Dice la Gemara en Masgat Sanedrin 97a. Ama Rabbi Yohanan, dijo Rabbi Yohanan. Y aquí se empieza a ver un poquito que los Jamim opinan en la época de la Gemara que son sufrimientos un poco más espirituales. Dice Dor Sheben David va, la época en la que llegue el hijo de David, quiere decir el Mashiach. Dor Sheben David va bo, la generación en la que llegue el Mashiach. Talmidei Jajamim mitmaateim. Vamos a ver que tenemos menos Jajamim. Va a haber menos Jajamim en la generación. Veashear enehem kalot veyagom beanajá betzarot rabot ugzerot kashot mitchadashot. Y los Jajamim que queden, sus ojos se van a llenar como de lágrimas, de ver tanto sufrimiento. Vi que los comentaristas explican que qué quiere decir de ver tanto sufrimiento. Los Jajamim hoy en día están viendo que el pueblo no hace teshuvah, que el pueblo de verdad está viviendo una época de tzarot, de sufrimientos espirituales, y por eso los Jajamim eso es lo que de verdad les causa angustia a los Jajamim, que el pueblo no hace teshuvah, que el pueblo no está despertando, que Haz Shalom, la asimilación está creciendo. Baruch Hashem, en México no lo vemos mucho, pero en Estados Unidos, en Europa, la asimilación está creciendo mucho. Todos esos sufrimientos a los Jajamim les causan mucha angustia, por decirlo así. Eso es lo que está hablando la Gemara. La Gemara sigue diciendo... Bueno, ahorita vamos a regresar a esa Gemara. Dice el Midrash Rabbah en Shir Hashirim, Perashá Bet, en Perashá Bet, Pesukah Lamed Gimal, dice de Amar Rish Lakish, dijo Rish Lakish, Dor Sheben David va, la generación en la que llegue el hijo de David, y esto se escribe hace 2000 años, pero parece que se está leyendo el periódico de hoy. Bet Abad y Yeliznut. Bet Abad es el lugar donde se juntan los líderes de Am Israel, no necesariamente religiosos, puede ser la Knesset, el Parlamento de Israel, el gobierno de Israel, y Yeliznut se va a prostituir. ¿Qué quiere decir se va a prostituir? Se van a empezar a vender por dinero. La Corte de Justicia en México también, en varios lados del mundo, se vende por dinero, en todos lados, pero aquí lo que dice Gemara es no nada más en los demás pueblos, en Israel se va a ver. No escuché esa parte bien, perdón. ¿Qué papas? La Corte... Bet Abad, el lugar donde se juntan los dirigentes del pueblo de Israel, no necesariamente espirituales, estamos diciendo puede ser el gobierno de Israel, la Knesset, etc. Y Yeliznut se va a prostituir. ¿Qué quiere decir se va a prostituir? Se van a vender por dinero. Wow. Un juicio hoy en día, pero se ve mucho, un juicio hoy en día se vende por dinero. Se dan sobornos, se vende por dinero. Sigue diciendo, Vejochmat asofrim tisrach, la inteligencia de los Jajamim va a ser menospreciada. Hoy en día la gente
piensa que ya, ¿para qué voy a la clase de Torah? ¿Para qué escucho al jajam? ¿Para qué abro el libro de Torah? Mejor pongo TED Talk en Netflix, en YouTube, y empiezo a ver videos de TED Talk. ¿No son interesantes? Dice la Gemara, Jochmat Sofrim Tisrach. La inteligencia de los jajamim va a ser menospreciada. La gente no va a ver a los jajamim como gente inteligente. Virejet de Anshe Chesed Nesafim. Ya no va a haber gente que sea temerosa del pecado o gente de mucho Chesed. Se van a empezar a acabar. Ve'emet Neederet. Y la verdad va a estar oculta. La gente no va a ver la verdad. Está pasando hoy en día muchísimo. Ufneador que pnea Keleb. Y la cara de la generación va a ser como la cara de un perro. ¿Qué quiere decir? Dice el Hafetz Haim sobre este midrash, la cara de la generación va a ser como la cara del perro. ¿Qué quiere decir? Así como un perro, dice el Hafetz Haim, agarras un palo y le pegas. ¿El perro con quién se enoja? Con el palo. Con el palo. No se dio cuenta que el que le pegaste fuiste tú. Igual Hashem, antes había emuná. Los jajamim tenían emuná. Cada vez que pasaba algo en su vida, alguien los insultó, alguien los dañó, alguien, lo que sea, ellos entendían que ellos hicieron algo y Hashem les está mandando un aviso. Hoy en día tu amigo te dice una palabra que no, o alguien no te saluda, ni siquiera te dice algo, alguien no te saluda, alguien, ya te enojas, ya no entiendes que la varita es Hashem. Eso quiere decir la cara de la generación va a ser como la cara del perro. Esa explicación me gustaba mucho hasta antes del COVID. Después del COVID, que todos andamos con el bozal todos parecemos como perritos con bozal. Puede ser que eso se refería a la Gemara, no sé. Ama Rabbi Neurai. Sigue diciendo, dijo Rabbi Neurai, Dor Sheben David va, la generación en la que va a llegar el hijo de David, el Mashiach, a Nearim y Albinu Liskenim. Los jóvenes van a avergonzar a los ancianos. Quiere decir, ya no va a haber respeto de un joven a un anciano. Antes, en la época hace 100 años. Los ancianos. Sí, pero no nada más los jajamim. Hace 100 años hay una alajá en el Shulchan Aruch, en la Torah es un pasuk. Cuando entra una persona anciana te tienes que parar. Es una alajá. Hoy en día cada quien hace lo que quiere. Sí, los Hafetz Haim. Anarim yalvinu liskenim, veyamdu askenim bibnei anearim. Y no solo eso, los ancianos van a empezar a respetar a los jóvenes. Bat kama beima, una hija se va a rebelar en contra de su mamá. Kalá bejamotá, una nuera en contra de su suegra. Oibei shanshebeto, los enemigos de la persona van a ser la gente de su casa. Uben eno mitbayesh meaviv, y un hijo ya no se va a avergonzar más de su papá. Ya antes. ¿Cómo? O sea, ¿tu hijo puede ser tu enemigo o cómo? No, Oibei shanshebeto. Falta respeto. Oibei shanshebeto. No hay respeto, ya. Oibei shanshebeto se refiere que ya no va a haber ese respeto en la familia, ya no va a haber esa familia que había en la época de antes. Y lo que dice después, Uben eno mitbayesh meaviv, y el hijo ya no se avergüenza del papá. Antes un hijo se avergonzaba de decir una palabra no correcta enfrente del papá. Había cierto respeto. Hoy en día sabemos que la Gemara se está cumpliendo casi. Sigue diciendo Rabbi Nehemiah, de Amalhut Kula Teapech Leminut, todo el gobierno de Israel se va a hacer hereje, van a dejar de creer en Dios. Dice, Ve'en Tojajot, y la gente de la época de antes de que llegue el Mashiach, en Tojajot, no van a aceptar reproches. Ves a alguien hablando en el CNIS, dices, oye, por favor, guarda silencio, es el CNIS, está prohibido hablar. ¿Y tú qué me andas diciendo? Tú haces esto y esto. Antes la gente se callaba. Hoy en día no hay reproches. Bueno, no hoy en día, en la época que llegue el Mashiach, así dice la Gemara. Todavía va Barcaná, dice, en Ben David va, el abedor Shepanav Domin Lekeleb. La misma idea que antes, no va a llegar el Mashiach más que en una generación que su cara se parece a la cara del perro. ¿Cómo les pasa? Que la cara de la generación es como la cara del perro. Es lo que explicamos antes, que así como a un perro, dice el Hafetz Haim, le pegas con el palo y se enoja con el palo, igual nosotros nos enojamos con la gente y no entendemos que todo viene de Hashem. Rafa, te puedo hacer una pregunta rapidísimo. Por favor. No está mal. Por favor. Se supone que todo viene de Dios, ¿no? Estamos de acuerdo. Correcto. Entonces, esto lo debemos de ver como algo bueno, algo malo, un aprendizaje, un castigo. Te voy a decir, todas las profecías que vemos tienen que ver un poco con que la gente va a tener un poco más de descaro. La gente no va a ser tan respetuosa, van a empezar a tener un poco más de descaro.
Y eso quiere decir que en esta generación del cielo se va a abrir y se va a mandar cierto descaro. La gente va a empezar a ser más descarada. Nosotros podemos decidirlo, usarlo para bien o usarlo para mal. Para regresar en Teshuvah, a veces hay que tener un poco de descaro. O sea, a tus amigos decirles, ya no como más en este lugar. A la gente decirle, ya, perdón, no puedo ir a esta fiesta. Para regresar en Teshuvah se necesita tener un poco de descaro. Para servir a Hashem también se necesita tener un poco de descaro. Del cielo va a haber descaro. La mayoría de la gente muy probablemente lo use para mal. Pero si tú estás viviendo en esta época, tú agárralo y aprovechalo y úsalo para bien. Es una mirada, es una cualidad que se está dando del cielo ahorita. Pero nosotros tenemos en nuestras manos el usarla para bien. ¿Se entendió un poquito? Sí. Ok. Hay quien opina que los sufrimientos antes del Mashiach son... Ok, el Etzadat Tov de Rav Chaim Vital escribe lo siguiente. Hasta ahorita, todo lo que nos oprimieron los demás pueblos fue el pueblo de Edom. A partir de ahorita, los que nos van a empezar a causar problemas, bueno, Heble Mashiach, los sufrimientos antes del Mashiach, dice Rav Chaim Vital, van a ser por medio de los Ishmaelim, por medio de los árabes. Es impresionante cómo Rav Chaim Vital pudo escribir algo así. Se ve que es una profecía muy así. Escuchen el lashon. Kvar yadata ki agaluyot enam el arba. Tienes que saber que solo existen 4 exilios. Babel, después del primero de Tamikdash, fue el exilio de Babel. Madai, que fue el exilio de Purim, con Amán, que nos querían matar. Yaván, que fue el de Hanukkah, los griegos. Veedom, y los romanos. Aval od atidin Israel liyot bajarita yamim begalut Ishmael. Pero tienes que saber que antes de que llegue el Mashiach va a haber un último exilio que es el de Ishmael. Dice, cuando empieces a ver esto, tienes que saber, ya viene el Mashiach. Es el exilio de Ishmael. Hoy, Barminan, hubo 2 atentados, uno en Bnei Berak, los árabes nos están haciendo problemas ahorita, quiere decir que ya viene el Mashiach. Y así acaba Rav Chaim Vital, dice, Aval yesh od galut hamishi. Dentro de estos 4 existe un quinto exilio, Ajarón, que va a ser el último, Ajarón Lekulam, que va a ser el último de todos. Vei Galut Ishmael Anikra Pere Adam, y es el exilio de Ishmael que se llama en la Torah Pere Adam, un hombre, no sé cómo se dice Pere, salvaje. Hay una Mishnah en Masejet Sotah que es una Gemara en Masejet Sotah, lo trae la Mishnah, la Gemara lo explica, que dice Beikbua de Meshija, en la época del Mashiach, dice Rashi, ahí en el lugar, Sof Agalut Lifne Biat Mashiach. Esto va a ser el final del exilio antes de la llegada del Mashiach. Quiere decir, cuando veas esto, ya va a llegar el Mashiach. Chutzpah Yazge, como vimos antes, va a haber mucha, no sé cómo se dice, descaradez. La gente va a ser más descarada. Yo quería a mí, las cosas van a subir de precio, van a ser más caras. Esto que estamos viendo ahorita, literal. Hoy en día, literal. Al Malhut te aperle minut. No me voy a detener explicando varias porque las explicamos antes. Pero dice, Malhut te aperle minut. El gobierno se va a convertir en un gobierno hereje, que no cree en Dios. Bento jaja, la gente no va a recibir reproches. Bet va adigelisnut. El lugar donde se juntan los gobernantes del pueblo se va a prostituir, se va a vender por dinero. Todos los juicios se van a empezar a vender por dinero. Jochmat sofrim tizrach, la gente va a menospreciar la sabiduría de los hajamim. Yereje diemasu, la gente que teme al pecado van a ser cada vez menos. Vehemet yenederet, la verdad va a estar oculta. Nearim penes de kenim ilvinus, de kenim yamdum mi pene ketanim. Es lo que vimos, ya no va a haber respeto hacia la gente mayor. No nada más a la gente mayor, la gente más grande que tú hay que respetar. Ben Menabel Ab, Bat Kamabe Aima, Kalabe Hamotao y Beishan Shebeto, es lo que vimos antes, ya no va a haber ese respeto dentro de la familia. El hijo no se va a avergonzar del papá, la hija no se va a avergonzar de la mamá. Pneador que penea a Keleb, la cara de la generación va a ser como la cara del perro, todo esto lo vimos antes, pero el 13 que trae aquí es uno nuevo, Sur Mera Mishtolel. Y la gente que se aparte del mal, la gente la va a ver como loca. Llegas con tus amigos, les dices, a partir de hoy ya no veo Netflix. ¿Cómo? ¿Ya no ves Netflix? Estás loco. Llegas con la gente que de verdad se quiere apartar del mal, la gente los va a ver como locos. Es lo que está pasando hoy en día, literal. El Ramban escribe en su Pirush, en su comentario al Shir Hashirim,
רמז וכאן על הגבול המשיח שיהיה הדור כולו חייב ותשכח תורה מישראל ותרבה החוצפה ועזות. Dice el Rambam, una señal de que va a llegar el Mashiach, ¿cuál es? שיהיה הדור כולו חייב, la mayoría de la generación va a ser gente que no cuida Torah y mitzvot. ותשכח תורה מישראל, se va a olvidar la Torah de Israel. ותרבה החוצפה, y se va a aumentar la descaradez de Azut y la desvergüenza. No sé si lo dije bien, pero el Rambam, nada más quiero entender algo. El Rambam vivió hace más de 500 años. Que escriba algo así era algo impresionante. Hace 500 años, alguien que no era religioso, o sea, todos los Yehudim cuidaban Shabbat, todos los Yehudim comían kasher. Era algo loco escribir algo así. De verdad, era algo loco escribir algo así. En Halab también, o sea, no nos veamos muy lejos. En Halab, en el Sham, de donde vienen nuestros abuelitos, todos cuidaban Shabbat, todos comían kasher, nadie se imaginó nunca que la mayoría del pueblo iba a ser no religiosa. En Israel, en 1970 más o menos, cuando empezaron a llegar los Yehudim Sefaradim a Tel Aviv, todos cuidaban Shabbat. Los primeros que empezaron a dejar de cuidar Shabbat, ¿qué hacían? Tenían mucho necesidad de fumar en Shabbat. Entonces, ¿qué hacían? Hay testimonios, se iban de la ciudad donde vivían, se iban al campo, caminaban 20 minutos, fumaban su cigarro. Después de acabar de fumar su cigarro, se quitaban las ropas y se cambiaban de ropa para que no huelan a cigarro y llegaban. La gente le daba pena no cuidar Shabbat. Escribir algo así en la época del Rambam se ve que es mamash una profecía, algo que era muy difícil de escribir. ¿Cómo Tel Aviv se fue? Se perdió. Sí, Hazbe Shalom. Hoy en día lo que es Tel Aviv. Amar Rabbi Zerah, dijo Rabbi Zerah, Amar Rabbi Irmiyah, dijo Rabbi Irmiyah, Barabá, el hijo de Abba, Dor Sheben David va. Escuchen, esto está impresionante. Está en Ketubot, página 112b. La generación en la que llegue el Mashiach, categoría de Talmidei Jajamim. La gente va a empezar a, ¿cómo se dice categoría? A acusar, a hablar mal de los Talmidei Jajamim. Los fiscales, Antes, los acusadores. Van a empezar a acusar, pero no más acusar, se refiere a que van a empezar a hablar mal de los Talmidei Jajamim. Antes no existía. La palabra del Jajam era la palabra del Jajam. Antes todos cumplían la Mishnah. Dice la Mishnah, Umorah Rabach que Morah Shamayim. El temor que le tienes que tener a tu Jajam es el mismo temor que le tienes que tener a Dios, no menos. Antes lo que decía el Jajam se hacía. Hoy en día ese Jajam que sabe y ese Jajam no tiene idea y el que me va a empezar a venir a decir es la generación que viene el Mashiach. O sea, ahorita. ¿Cómo salvarse de la época en la que llega el Mashiach? Dice de estos sufrimientos, de estos Heble Mashiach, ¿cómo se salva la gente? Amar Rabbi Shimon ben Pazi, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Mishum bar Kapara. Dice la Gemara, Shabbat 118a. Dijo Rabbi Shimon ben Pazi, en nombre de Rabbi Yoshua ben Levi, en nombre de Bar Kapara. Dijo un jajam, en nombre de otro jajam, no importa. Kola mekayem shalosh seudot be Shabbat. Todo aquel que come las 3 comidas de Shabbat, con pan, ¿cómo se deben de comer? Netilat Yadayim, pan, May Maharonim, Birkat Amazon. Las mujeres hay mahloket si hacen May Maharonim o no. Cada quien según su costumbre. Pero aquel que hace la seudá de Shabbat bien, todo aquel que hace estas 3 seudot. ¿Cuáles son las 3 seudot? Viernes en la noche, sábado en la mañana. Hay que cuidarse de hacerla antes de Hatzot, antes del mediodía. Antes de las 12:40 más o menos. Si no, puedes desayunar un pan con café o lo que sea y luego haces seudá. Y Seudá Shelishit, que es después del mediodía. Hoy en día mediodía es 12:40, más o menos. Entonces hay que hacer la segunda comida de Shabbat antes de las 12:40, la tercera comida de Shabbat después. Se salva de 3 puranuyot, de 3 tragedias, por decirlo así. Mehablosh el Mashiach, de los sufrimientos de antes del Mashiach. Umdinash el Geinam, del Geinam, del infierno, se salva. Umimilhamet Gog uMagog, y de la guerra de Gog uMagog. Una persona que come esas 3 seudot, vas a comer pan este Shabbat. Se salva de 3 cosas. Ya como siempre. ¿Escuchaste? Siempre como pan. Va a estar difícil, te lo digo. Y tiene que ser cada Shabbat, ¿no? Es Cancún. Sí, cada Shabbat. Tiene que ser una persona cuidadosa. El segundo tip. Amar Rab, dijo Rab, en Ben David va, Ashetit Pashet, Amalchut al Israel, Tisha Chodashim. Dijo Rab, Ula,
cuando vio Ula lo que era Heble Mashiach, dijo, Yite velo a Jamine. No se espanten, ahorita vamos a explicar. Dijo, Iti velo a Jamine. Ojalá que llegue el Mashiach, pero ojalá que yo no lo vea. Ojalá que me muera antes. Así dijo Ula. ¿Por qué tanto? Vejen amar Rabá, y también así dijo Rabá, Yite velo a Jamine. Que llegue el Mashiach y que no lo vea. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef dijo, Yiti, que llegue el Mashiach, Besque de Iter, Betula de Jufte de Jamorá. Ojalá que llegue el Mashiach. El Mashiach es sabido que va a llegar en un burro. Así es el profeta Zeharia. Ojalá, en un burro. Encima, montando un burro. Vamos a verlo también más adelante en Viata Mashiach, cómo va a llegar el Mashiach. Dijo Rabbi Yosef, Iti, que llegue el Mashiach, y lo quiero ver. Y no más lo quiero ver, me quiero sentar en la sombra del desecho de su burro. Así dijo Rabbi Yosef. ¿Qué quiere decir? Que todo es hermoso. Escuché Ramir el Diago un hidush interesante. Dice, ¿qué quiere decir que dijo Rabá y que dijo Abaye que llegue el Mashiach y que yo no lo vea? Perdón, que dijo Ulay, que dijo Rabá que llegue el Mashiach y que yo no lo vea. ¿Qué quiere decir? Existe una Gemara que dice, existe un pasú que dice en Teilim, Sur merá baseto, pa que shalom feu. Apártate del mal y haz el bien. ¿Qué quiere decir apártate del mal y haz el bien? El Mashiach puede llegar o por el zehut que nos apartamos del mal, ahorita vamos a explicar, o por el zehut que hagamos el bien. Ula y Rambá sostenían que el Mashiach iba a llegar por qué tan buenos seamos, por cuánto bien hagamos. Y ellos dijeron, la generación de Abraham Avinu, wow. La generación de Moshe Rabbenu, wow. La generación de David Amelech, wow. Nuestra generación nunca va a llegar a ser tan buena como la de ellos. Entonces por eso me voy a morir y no voy a ver al Mashiach. Porque nunca vamos a llegar a ser tan buenos como ellos. Rabbi Yosef les dijo, no va a venir el Mashiach porque tan buenos seamos. Va a venir el Mashiach porque tan no seamos malos. ¿Por qué tanto nos apartemos del mal? Por eso cuando llegue el Mashiach, yo solo voy a tener el zehut de sentarme en la sombra del desecho de su burro. ¿Por qué? Yo nací en una familia religiosa. Todo estaba bien. Nunca tuve esa prueba de separarme del mal. Por eso no voy a tener un zehut, un mérito muy grande. Pero una persona que nació en una familia que no es, nació en una sociedad, en un tiempo que hay mal me refiero que la gente no cuida Shabbat, que la gente no come kasher, muy importante, que la gente habla mucho la Lashon Hara. Una persona que nació en una generación así, ¿por qué va a llegar el Mashiach? ¿Por cuánto se aparte del mal? ¿Por cuántos Lashon Hara se calle? ¿Por cuántos Taref se aguanta? Por eso va a llegar el Mashiach. Por eso una persona que se aguanta, dice Rabbi Yosef, va a tener mucho mérito. Eso es la Gemara. Y ok, sigue diciendo la Gemara. Shalut al midab et Rabbi Eliezer ma yaseh adam beinatzon mihavle shel Mashiach. ¿Qué puede hacer la persona para salvarse a él y a su familia de los sufrimientos antes del Mashiach? Tanto sean físicos como espirituales, no importa. ¿Me quiero salvar? No quiero. ¿Qué puede hacer la persona para salvarse de los sufrimientos antes del Mashiach? Ya'asok ba Torah u ba gemilut hasadim. Que se esfuerce en Torah y en gemilut hasadim, y haciendo favores. ¿Qué quiere decir que se esfuerce en Torah y haciendo favores? Me puse a pensar sobre el asunto y creo que llegué a una conclusión, no sé cómo decirlo, tuve un así. ¿Qué quiere decir que la persona se esfuerce en Torah y en buenas acciones y con eso se va a salvar de los sufrimientos antes del Mashiach? Los sufrimientos antes del Mashiach, si son espirituales como vimos, la gente no va a tener vergüenza, la gente va a dejar de buscar la Torah, va a dejar de buscar. ¿Qué tienes que hacer tú para salvarte? Es obvia la respuesta de la Gemara. Esfuérzate en Torah. Tienes Torah, no vas a tener todo eso. ¿Y por qué Gemilut Hasadim? ¿Por qué hacer favores? Porque si tú te esfuerzas en Torah, tú estás salvado. Pero tus hijos ¿en qué generación viven? ¿En qué sociedad viven? ¿En qué? Si tú haces favores y agarras y metes a más gente a tu Torah, y esparces tu Torah, y agarras y metes a más gente a la Torah y a la religión, y solito la generación va a empezar a tomar un rumbo un poco mejor, y así también proteges a tu familia, y así también proteges a tus hijos, y así también proteges a la gente que quieres. No sé si se entendió el rayón. Sí.
El Gaón de Vilna dice en su Biura los Tikunei Zohar, en la Akdama, en la introducción, que el que contesta Amen Yeh Shemer Rabbah se salva de los sufrimientos antes del Mashiach. Obviamente no es un Amen Yeh Shemer Rabbah de perico, hay que entender lo que se está diciendo, decirlo con concentración. Amen Yeh Shemer Rabbah Mevarach Hashem, que sea tu nombre alabado, que sea tu nombre de verdad, sentirlo. Y ahorita nos estaban diciendo aquí al principio que la persona que dice Perek Shirah se salva también de los sufrimientos de antes del Mashiach. Bezeat Hashem. Hoy quería llegar a Gog Magog, no llegamos ni siquiera a Mashiach Ben Yosef. Bezeat Hashem, la siguiente clase vamos a empezar a hablar de Mashiach Ben Yosef. Y nos vemos el siguiente martes, Bezeat Hashem.